Ah, sí. Listo, ahí leí opción grabando. Hola María. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio que hemos diseñado pues para fortalecer el crecimiento personal y familiar en este tiempo de cuarentena. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Carolina Lenis, especialista en psicología educativa, experta en rehabilitación psicosocial y desarrollo infanto-juvenil, y actualmente se desempeña como profesional de desarrollo humano en bienestar universitario de la Universidad ICESI. También nos Angélica María Osorio, psicóloga clínica, magíster en psicología clínica con orientación psicoanalítica y actualmente vinculada como profesional de desarrollo humano de bienestar universitario en la Universidad ICESI también. Y estaré yo como moderadora, María del Mar Gil. Para los que no me conocen, soy la psicóloga de grado séptimo a grado 12 y jefe del Departamento de Atención y Orientación al Estudiante del Colegio Alemán. Bienvenidos a todos y sin más pues los dejo con la doctora Angélica y con Carolina. Muchas gracias, María del Mar. Ay, perdóname, qué pena. Antes de continuar, quisiera como que nos pusiéramos de acuerdo para las preguntas, que lo acabamos de definir, que es mejor que ustedes, cada papá que quiera hacer alguna pregunta, lo pueda hacer a través del chat y al final de la conferencia, pues los vamos a responder esas preguntas. De acuerdo. Listo. ¿Iniciamos entonces? Sí, sí, sí. Bueno. Adelante y bienvenidos. Gracias, María del Mar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Carolina Lenis. Como ya me presentó María del Mar, estoy vinculada con la Universidad ICESI. Hago parte del equipo de bienestar universitario en los programas de acompañamiento académico y psicológico. El día de hoy, Juan David me dice que no puedo compartir pantalla. Ya te dejo compartir. Ok. Todavía no.
Listo. Inténtalo ahora. Ya. Bueno, el día de hoy hemos preparado pues este espacio atendiendo a una solicitud del Colegio Alemán pensando en las necesidades de su comunidad educativa, que tiene como título Bienestar emocional de los adolescentes en la cuarentena, teniendo en cuenta pues que esta situación de aislamiento social obligatorio es algo que constituye como tal en un factor de riesgo para alteraciones en la salud mental, debido a que cambia por completo toda nuestra cotidianidad y nos obliga a modificar la forma en la que tenemos organizada nuestra vida, tanto presente como futura. Entonces, les quiero presentar la agenda. Inicialmente, vamos a hacer el ingreso a la plataforma Socrative, ya que vamos a tener unas actividades para, digamos, fomentar la participación de ustedes, y se va a hacer a través de esta. Esto pues como para agilizar el proceso ya una vez iniciemos el taller. Seguido, vamos a abordar el tema de la experiencia emocional y la habilidad para manejarla. Como tercero, tenemos el adulto como modelo del manejo emocional en los adolescentes, y finalmente cerraremos con una actividad que busca que se puedan afianzar toda esta información que le vamos a brindar y facilitar el día de hoy. Entonces, iniciamos con el ingreso a la plataforma Socrative. Así que, por favor, en sus teléfonos celulares van a ingresar a Google Chrome, que es el buscador de Internet, y van a digitar en el buscador Socrative. Ay, se me pierde la manita. Socrative.com. Listo. Quienes hayan ingresado ya a la plataforma, por favor, levanten la mano. Ahí les sale, si ustedes se paran sobre participantes, les sale una opción que dice levantar la mano. Entonces así podemos seguir con la instrucción. Caro, hay una madre, Gloria Espinal, que dice que aún no sabe cómo ingresar. De pronto, si le puedes aclarar un poco eso. Ok. En el teléfono celular te metes en Google Chrome, que es por donde buscas en Internet. Y ahí escribes socrative.com. Como si fueras a buscar socrative.com en Internet. Ok. Veo que aún faltan varios. ¿Hay alguna otra inquietud, dificultad? Bueno, para los que ya ingresaron a la plataforma, les va a salir una pantalla parecida a esta. En la parte superior derecha hay un botón que dice Login. Entonces damos clic allí y seguido damos clic en Student Login. Posteriormente les va a salir una pantalla como esta,
que les va a pedir el salón, el nombre del salón o el room name. Y aquí van a digitar SMBU. Elsa me dice que lo está intentando. ¿Ya lograste ingresar? Busca donde diga login. Bueno, aquí le damos, cuando estemos en la parte del nombre del salón, digitamos SMBU y clic en Join. Me gustaría saber qué dificultad en específico están teniendo para el ingreso a la plataforma. Si no, entonces para continuar. La conexión. La O sea, tienen- conexión. Ajá. Listo, ya podemos empezar. Listo, entonces Dice, continuemos. Continuemos pues y ya luego miramos qué hacemos. Bueno, ujú, eh, la conexión entonces, está mal. ay, yendo ya hacia la primera parte de nuestro espacio, entonces vamos a iniciar con un pequeño y corto ejercicio vivencial en el cual les voy a pedir que por favor se sienten lo más cómodo posible. Si están en una silla que tiene espaldar, que se recuesten sobre el espaldar, que cierren los ojos. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración, inhalando hondo por la nariz y exhalando muy lentamente. Inhalando hasta que se nos llenen los pulmones. Otra vez. Y otra vez. Entonces nos vamos a transportar a una situación en la cual hayamos tenido un conflicto con nuestros hijos. Y vamos a prestar especial atención. Vamos a prestar especial atención a lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿Qué sentimos en el cuerpo? ¿Qué sentimos en la cabeza, en la cara, en el cuello, en la espalda, los hombros, los brazos, las manos, el pecho, el estómago, las caderas, los genitales, las nalgas, las piernas, rodillas, pantorrillas, pies? ¿Qué sienten en su temperatura corporal? ¿Se elevó o descendió? ¿Están transpirando o están normales? ¿Qué pensamientos pasan por su cabeza en ese momento de conflicto con sus hijos?
¿Qué creen ustedes que es la intención de él o de ella? Y finalmente, ¿qué emoción logran identificar? Enojo, miedo, frustración, tristeza, decepción. Quiero que piensen por un momento cómo actuaron ustedes ante esa situación. Toda esa sensación corporal, todo eso que ustedes interpretaron de lo que estaba haciendo su hijo o su hija, finalmente, ¿qué respuesta le dieron a esa situación? Entonces nos tomamos un minuto para reflexionar y vamos a socializar la respuesta. Vamos a hacer una autoevaluación del manejo que le dimos a esa situación. ¿Lograste mantener la calma y resolverla? Si esta respuesta es sí o no, ¿qué crees que influyó en tu respuesta en ese momento? Están en el carro, amor. Norte. Entonces aquí vamos viendo algunas respuestas. Por acá dicen que sí logró mantener la calma, que el objetivo Amor. de Juan, que lo Juan. logró. ¿Qué? Juan David, ¿me ayuda silenciando los micrófonos, por favor? Ya, están silenciados. Listo. Pero yo quedé bien, así. Bueno, entonces voy a leer de abajo para arriba porque si no se me... ¿Pero se puede proyectarlo el Socrative? Ah, ¿no lo están viendo? Creí que No, sí. no se está viendo. Ok, entonces ya lo proyecto. Para que ellos puedan visualizar las respuestas que están dando. Listo. Gracias, Carla. Bueno, entonces acá tenemos una primera respuesta. Dice ponerme en el lugar de mi hijo. No nos queda claro si lograste mantener la calma o no. Sí, su comportamiento es normal a su edad, pero hay que hacerle caer en cuenta para que lo corrija. Muy bien. Me preocupé. Aquí identificamos una emoción. Lo que me influenció fue la no respuesta del por qué lo había hecho. Ujú. No en el momento, no mantuve la calma durante la situación. Unos minutos después sí la resolví.
bien, esto nos sucede con mucha frecuencia, muchas veces en el calor de la emoción, Nos conectamos. pues nos conectamos, nos enganchamos y es difícil. Lo importante es luego tomarnos ese tiempo para aliviar esa sobrecarga de energía y pensarnos en una solución. Ujú. Sí, el objetivo de mantener la calma para lograr razonar sobre la situación con el niño, ver a mi hijo en estos momentos, identificar cómo se siente él, impotencia, solo, muy Ujú. bien. Sí, mantener la calma, resolver, no estoy segura, honestidad es súper importante. Total. Que él es un joven tranquilo, no es grosero, eso me lleva a mantener la calma. Ujú. Sí mantuve la calma, el amor fue lo que te influenció, me imagino. Me tranquilicé porque me di cuenta que no podía hacer nada para cambiar la situación. Esto es muy importante, fíjense. Reconocer cuándo realmente la situación Ujú. está en nuestro poder modificarla. Porque muchas veces nos quedamos como pegados en tratar de resolver algo que no tenemos la capacidad para resolver. Y nos metemos como en un ciclo interminable de frustración intentando pues lograr algo que no tenemos los recursos para. Estuve en calma, sí, manejo las emociones, trato de respirar profundo y no tomar acciones reactivas. Muy Muy bien. bien. Ujú. Sí, aquietar la mente y validar la situación con él. Sí, sentí Excelente. Ujú. frustración, pero pudimos hablar. Fue difícil el mal genio y respuesta a nosotros. Luego se resolvió. Imagino que esto fue lo que influyó. El mal genio y respuesta a nosotros. Bueno, más adelante Angélica les va a hablar precisamente respecto a esto y entenderemos un poco el por qué se dan este tipo pues, de Afloran. respuestas Ujú. durante la edad en la que ellos se encuentran. Sí, logré mantener la calma y resolvimos la situación. Influyó pensar por qué estaba actuando así. Fíjense que quienes dicen que lograron resolver la situación hacen énfasis en que se ponen en el lugar del adolescente. Eso es muy importante, el poder entender al chico qué es lo que está pasando nos permite a nosotros también modificar esas reacciones emocionales que estamos teniendo en ese momento. Bueno, para que no nos colguemos en tiempo, voy a continuar explicando precisamente qué es esto que nos sucede en esos momentos. Ahora al final vamos a volver a usar la herramienta para que no se vayan Si no se vayan a a salir, es muy salir, por importante. favor. Ujú. ¿Me confirman si ven nuevamente la Sí, presentación? se está viendo. Listo. Bien. Entonces, en este pequeño ejercicio nos fuimos como a conectarnos con lo que es la experiencia emocional. Entonces, la experiencia emocional se da pues cuando sentimos una emoción, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son ese equipamiento biológico con el que nosotros venimos para poder hacer una lectura del entorno y afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Es lo que nos predispone a la acción y lo que de hecho nos permite la supervivencia. Ujú. ¿Cómo se da esto? Ante todo acontecimiento que yo tengo en mi vida, yo lo interpreto de X o Y manera, le doy un significado. Y de ese significado que yo le dé a lo que esté viviendo, que el significado puede ser lo que yo creo que el otro está pensando, lo que yo creo que es la intención del otro, eso es lo que me va a llevar a mí a tener una serie de sensaciones fisiológicas
que me van a predisponer a una respuesta específica. Muchas veces resulta que está el acontecimiento y me salto, es como si me saltara el pensamiento, la interpretación racional de lo que está pasando y me voy de una vez hacia la respuesta emocional. Y entonces ahí se dice que estoy como en una reacción automática. Y es probablemente porque estoy respondiendo no a un razonamiento lógico, sino a un recuerdo emocional que probablemente se me creó durante mi infancia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo estar frente a una situación que más o menos se parece a algún evento que se me quedó guardado como un recuerdo emocional amenazante y entonces yo asocio ese acontecimiento y me dispara esa respuesta emocional automática. Porque recuerden que las emociones están para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, todo acontecimiento que sea interpretado como amenazante me va a llevar a mí hacia una respuesta de combate o de huida, porque lo que se está preservando es la sobrevivencia. Por ejemplo, cuando nos enojamos. Entonces, cuando nos enojamos, que es una de las emociones más fuertes, enérgicas, y que de hecho están más asociadas hacia la supervivencia junto con el miedo, entonces resulta que hay un estímulo que yo percibo como amenaza. Puede ser una amenaza a mi autoridad, a mi derecho o a la justicia en general. Entonces se da una liberación de energía que me predispone para el combate o la huida. Hay algo particular con el enojo y es que el enojo, cada situación suscita esta reacción de excitación y se disipa muy lentamente. Entonces, si yo durante el día me expongo o pues si tengo varias situaciones que percibo como amenazantes, entonces esa excitación, esa liberación de energía se me va acumulando y es lo que llamamos la escalada del enojo. Entonces, por ejemplo, mi hijo me ignoró. Siento amenazada mi autoridad. Me respondió grosero. Probablemente también amenazada mi autoridad o mi derecho de que me presten atención. No quiere hacer ya nada con nosotros. Entonces, cada una de estas situaciones me va acumulando enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya cuando yo esté en esta tercera situación, pues entonces lo más seguro es que yo ya esté floribunda y que vaya a estallar. Perdón por el floribunda. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Si tenemos una escalada de enojo y no hay un razonamiento frente a lo que está pasando, pues lo más probable es que yo vaya a tener una reacción violenta. Y la violencia no necesariamente es física. Puede ser psicológica, puede ser verbal. Entonces, gritar, insultar, manipular, hacerme la víctima, también es violencia. Pasivo-agresividad. Exacto. Entonces, un ejemplo. Supongamos que otro conductor se nos acerca peligrosamente mientras vamos por la autopista sur, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener dos reacciones. Una de enojo o una de una emoción más neutra como la sorpresa. ¿Qué va a diferenciar estas dos reacciones? El pensamiento que las detone. Entonces, en el primero, yo puedo pensar, ese cabrón podría haber chocado conmigo, no puedo permitírselo. O, es muy posible que no me haya visto. Ay, me pasé. Es muy posible que no me haya visto o que tenga una buena razón para conducir de ese modo. Probablemente una urgencia médica. Entonces, si ven, siempre el tratar de ponernos en el lugar del otro va a ayudarme a entender la situación de la otra persona y
a tener una reacción emocional distinta. Más regulada. Exacto. Ujú. Entonces, ¿qué tendría que cambiar para que una misma situación no me genere enojo? Lo que interpreto de la situación. Entonces, si yo constantemente estoy interpretando como las situaciones como amenazantes, pues lo más seguro es que la emoción que vaya a generar sea enojo o miedo, porque recordemos que son las dos emociones principales que nos ayudan a la supervivencia. ¿Cómo yo le puedo restar fuerza a las emociones en general? Tomando conciencia de mis pensamientos, es decir, de eso que yo interpreto de lo que está sucediendo, de lo que significo y qué me lleva a hacer esa interpretación. Y aliviar la elevada excitación fisiológica, lo cual se puede hacer, así como vemos en el dibujito, a través de un ejercicio de respiración, el muy popularmente conocido como es respirar profundamente 10 veces. Ujú. ¿Cuándo debo yo expresar la emoción? Bueno, hay algo muy importante y es de que hay algo que se ha popularizado y es de que uno siempre tiene que expresar lo que siente. Bueno, no siempre. ¿Por qué? Porque resulta que a veces esa reacción emocional pues realmente no tiene que ver con otro, sino conmigo misma, con lo que yo he interpretado de la situación y a veces son situaciones que incluso yo he supuesto que están sucediendo, pero que realmente no lo están. Entonces es muy importante que yo pueda hacer esa diferenciación de cuándo necesito yo expresar mi emoción a otro. Y es cuando eso sea indispensable para cambiar la situación que nos agobia. Entonces, si para yo resolver lo que me está pasando, debo necesariamente comunicarlo a otro, entonces se lo comunico a otro. De lo contrario, lo expreso sí, pero entonces para mí misma, que puede ser a través de la escritura, de un dibujo o de cualquier otro tipo de técnica de expresión. ¿Cómo puedes tú expresar la emoción asertivamente para resolver un conflicto con alguien? Es muy importante que al hacerlo evitemos hacer juicios de valor frente al otro, evitemos señalamientos respecto a la intención del otro y palabras absolutistas como todo, nada, nunca o siempre. ¿Por qué evitar esto? Porque esto va a hacer que el otro se sienta atacado. Y cuando yo me siento atacada, me defiendo. Y cuando me defiendo, te dejo de escuchar. Porque Ujú. estoy pensando en defender. Entonces aquí lo primero que debemos hacer es señalar únicamente lo que el otro hace o dice que me genera a mí malestar. Y tener también mucha conciencia respecto al malestar que me genera. De ahí que antes de hacer todo esto, yo debo de identificar esa emoción o sentimiento que estoy experimentando con el actuar del otro. Identificar también cuál es mi necesidad, cuál es la intención que tengo yo para comunicarme con él, qué es lo que yo necesito Transmitirle. transmitirle, qué es lo que necesito que esa persona haga. Ujú. De ahí, entonces, hacer una petición concreta. Concreto. Esto es muy importante. Entonces, muchas veces uno dice, necesito que me prestes atención. Y el otro me dice, pero es que yo te estoy prestando atención. Bueno, para ti, ¿qué es que te presten atención? Una forma podría ser, ¿podrías mirarme a los ojos mientras te estoy hablando? Eso es un pedido concreto. Y asimismo, ofrecer una acción que supla la necesidad del otro. Aquí vuelve a verse la importancia de ponerme yo en los zapatos del otro. Entonces, yo tengo que identificar también el otro qué es lo que necesita y por qué actúa de la manera que actúa y qué puedo hacer yo para negociar que ambos quedemos satisfechos. Entonces, puede que la razón por la que no me presta atención es porque yo justamente le hablo cuando está ocupado.
Entonces yo le puedo decir, yo estoy dispuesta a no interrumpirte si te veo ocupado. Entonces, María Clara Cuevas, que es una doctora en psicología clínica, ha diseñado un modelo que recoge todo lo que hemos hablado hasta el momento y se llama modelo RES, que consiste en reconocer, entender, controlar y expresar. Entonces, ¿reconocer qué? Reconocer esas sensaciones corporales que yo experimento, así como hicimos en el ejercicio inicial. ¿Qué es lo que siento en mi cabeza, en mis brazos? Por ejemplo, el enojo es muy común sentir calor en la cabeza, como tensión en la cabeza, energía en las manos que se te El ponen cuello. como sudorosas, en el cuello, en la espalda. Si tienes dificultad como para darle nombre a lo que sientes, primero reconoce esas sensaciones corporales y eso te va a dar una señal de lo que estás sintiendo. Otra cosa que te da señal son los pensamientos. Si te sientes amenazado en tu autoridad, en tus derechos, lo más seguro es que sea enojo también. Si te sientes amenazado por una situación que te pone en peligro, pues entonces lo más seguro es que sea miedo. Y muy importante, también tomar conciencia, reconocer qué es lo que yo hago o digo cuando me siento así. ¿Estoy en modo automático o es algo que logro modelar? Entender que todas estas sensaciones corporales que experimento es algo normal. Y entender que esas sensaciones que siento en ese instante me están indicando algo, me están permitiendo leer lo que está pasando en mi realidad. Y me están diciendo que debo hacer algo para resolver eso, que hay una necesidad insatisfecha y que debo hacer algo para resolverlo. Que lo que pienso de la situación determina lo que siento. Es muy importante entender esto. Si yo no logro identificar un pensamiento detonante, entonces tengo que hacer un trabajo mucho más introspectivo, o sea, de pensarme a mí misma, de cuál puede ser ese recuerdo emocional que me tiene en modo automático. Que lo que hago o digo en ese momento en el que estoy en el calor de la emoción, me alivia, sí, porque me descargo, libero toda esa energía, pero no resuelve la situación. ¿Qué quiere decir? Que esa respuesta que yo dé, debo de pensarla. Controlar las sensaciones fisiológicas a través de ejercicios de respiración, conteo, caminar, escribir, etc. Controlar los pensamientos, verificando la evidencia fática de lo que estoy pensando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces son situaciones que yo estoy suponiendo? Es decir, yo creo que es la intención del otro, yo creo que esto está pasando, o con el miedo, yo creo que esto va a pasar. Realmente, ¿cuál es la evidencia fática? O sea, ¿cuáles son los hechos que me comprueban ese pensamiento? Eso me va a permitir a mí hacer un cambio hacia pensamientos útiles. Fíjense que yo no estoy diciendo ni pensamientos optimistas ni positivistas, porque pues la vida no es color de rosa, ¿cierto? Entonces, pensamientos útiles, ¿qué quiere decir? Pensamientos reales que me lleven a resolver esa situación y a expresar. Vuelvo y repito, no siempre es necesario ni prudente expresarle al otro. Tengo que primero analizar si es necesario. Entonces, si no lo es, si es algo mío, escribo, dibujo, etc. Pero entonces, si sí debo expresarlo para resolver la situación, pues entonces uso la comunicación asertiva. Papás y mamás,
El manejo de emociones es una habilidad que se aprende. Esto de reconocer y gestionar positivamente las emociones y sentimientos en diferentes personas y contextos requiere de una educación emocional y de un entrenamiento. Esto se da de manera natural durante toda la vida, principalmente en la infancia y en la adolescencia. Y quienes me educan son los adultos con los que yo interactúo. Entonces, dependiendo de esos adultos modelos, asimismo va a ser mi capacidad de manejar mis emociones. Y aquí le cedo el espacio a Angélica. Muchas gracias, Carolina. Como les venía diciendo Carolina, en este momento que estamos viviendo esta época de confinamiento, de cuarentena, nosotros los adultos somos los que somos llamados a empezar a marcar un poco el tema del manejo emocional. Y es que es desde nuestra casa que nosotros nos modelamos para empezar a ser esa persona que vamos a guiar a nuestros pequeños. Entonces quiero contarles un poco qué importante ese rece que ella explicaba al principio. ¿Por qué? Porque nosotros, así como estamos tratando de exigir que nuestros hijos vayan un poco más allá, que se controlen, que se regulen, cuando nosotros mismos no conservamos la calma, cuando nosotros mismos nos desbordamos, nos enganchamos en las peleas con los demás. Entonces, el llamado en este espacio que muy amablemente nos ofrece el Colegio Alemán y que vivimos constantemente en las consultas en el ICESI con nuestros estudiantes, encontramos que hay algunas dificultades que se gestan en el seno del núcleo de la parte familiar. Entonces, para ello, quiero como retomar un poco esos aspectos que Carolina comenta con respecto al rece, y no es que los estemos mandando a rezar, aunque la parte espiritual es muy importante, es llamarlos un poco como a entender que nosotros somos los adultos que vamos a empezar a trabajar en nosotros mismos, esa regulación emocional para poder como modelos transmitir esto al otro que viene en camino, que son nuestros hijos e hijas. Entonces, un primer aspecto que quiero como clarificar acá, papás y mamás, es que aprendamos a reconocer nuestra propia experiencia emocional aquí en este momento de cuarentena. Nosotros estamos viviendo angustias, si tenemos trabajos estables o no, si la parte económica decae. No es empezar a tratar de ocultarle a nuestros hijos que todo está bien, como decía Carolina, todo es color de rosa, no, porque este tema del manejo emocional se trata precisamente de señalarles a ellos que la vida tiene sus altos y sus bajos. Entonces, cuando reconocemos nuestra propia experiencia emocional, damos esa base de tranquilidad a nuestros chicos. Lo importante es, como todo, conservar la calma, con las técnicas que Carolina les estaba explicando, que aunque parecieran muy, muy sencillitas, tienen su razón de ser. Si aquí en el chat hay médicos, me pueden corroborar la información, y es que la técnica de respiración tiene su razón de ser, así como el tomar agua. Cuando tú respiras, así como explicaba Carolina, de la forma que quieras, haciendo yoga o simplemente la respiración y tomar agua, envía un mensaje a nuestro cerebro para que sienta que la situación que está afuera no la vea tan peligrosa ni agresiva. Entonces, la primera invitación que yo les hago es a conservar la calma y a propiciar espacios de calma. ¿Qué quiero decir con esto? Es tratando de conservar ese nivel para que nuestros hijos no nos vean que nosotros también estamos flaqueando, sino mostrarles que estamos preocupados, que hay una situación, pero es tratar de mostrar qué se hace y cómo se hace. Es tratar de poner en palabras esto que estoy viviendo. Estoy preocupado, es expresar verbalmente qué siento, tengo angustia, quisiera que nos apoyáramos más acá en el tema de los oficios de la casa, porque yo tengo que hacer teletrabajo, tú tienes que estudiar y hay unas obligaciones que responder en nuestro hogar y yo no estoy solo. Como decía Carolina ahora rato, es no ponernos en el lugar de víctimas para lograr que el otro se movilice, sino tratar de dialogar con ese futuro adulto que ya va siendo ese hijo o hija.
Muchas veces nos pasa que nosotros nos quedamos con las gafitas de que es un niño y que no se puede valer por sí mismo. Y nos olvidamos que este joven, esta jovencita o este jovencito ya es una persona que está transitando hacia la adultez. Tratar de entender que así como nosotros tenemos una tormenta de emociones dentro de nosotros, así mismo ellos están viviendo esas situaciones. Y tratando de entender que si nosotros estamos así y ellos están así, es tratar de encontrar una empatía y lograr un punto de equilibrio, porque si logramos comprender que nosotros estamos viviendo todas estas tormentas emocionales y los hijos, pues por ende también, ayudamos a, como decía Carolina, a irnos entrenando para poder ayudarles a ellos a entender cómo se debe gestionar mejor. Entonces, comprender que el manejo emocional es una habilidad que se aprende y que para poder enseñarla a mis hijos, debo aprenderla primero en mí, ¿sí? Esa es la gran noticia. Y muchas veces nosotros nos hacemos los locos con ese tema. Y nosotros decimos, no pasa nada, no pasa nada, y resulta que nos estamos tragando muchas emociones. Y luego, cuando pasan situaciones como esta, que son momentos que el universo nos dijo, pare, hay que hacer otras cosas, hay que convivir con ese hijo que nunca convivíamos, que estamos compartiendo espacios que nunca compartíamos. Entonces, todo esto nos lleva a hacer el pare y a entender que hay que ajustarnos a la nueva situación. Carito, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, entonces, como les comentaba, pues Carolina retoma el tema del modelo de manejo emocional que se llama RECE, pues retomando un poco lo que ella nos explicaba. RECE es reconocer la emoción en nosotros para poder entenderla en el otro, de entender cómo me siento y cómo se está sintiendo mi hijo o hija adolescente. La C, que quiere decir control de la emoción, y mostrar es que nosotros somos capaces de controlarla, que somos capaces de manejarla. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá, es que, por ejemplo, si nosotros estamos viviendo un proceso de duelo y decirle al otro no llore, no exprese, no diga, le estamos haciendo más daño. O sea, puedes llorar, puedes expresar y poder ayudarle a entender al otro. Por ejemplo, si fuera un joven que perdió su mamá, su papá, un abuelo, una abuela, decirle, mira, yo también extraño a ese papá, a esa mamá, a esa abuela, a ese abuelo. ¿Sí? No es invalidarle la emoción, no es cortarle la emoción, sino tratar de entender y poner en palabras, ¿sí? Y la expresión de las emociones, pues también depende de la edad de los chicos o chicas que tenemos en casa. Entonces, voy a pasar a explicarles que hay una serie de reacciones emocionales dependiendo de la edad. Contamos con una preadolescencia y una adolescencia. Entonces, en esta temporada de la cuarentena, encontramos unas respuestas tales como estas. Para los preadolescentes que están entre los 10, 12 años aproximadamente, normalmente, ¿qué nos encontramos? Algunos chicos están felices en su casa, tranquilos, estudiando. De pronto han sentido cómodo el tema del telestudio y demás, y se sienten contentos porque además en su hogar pues, el ambiente es muy agradable. Pero hay otros que de pronto empiezas a sentir que les hacen falta sus amigos y si viven en una unidad que no pueden salir y que empiezan a haber muchas prohibiciones, entonces empieza a aflorar en ellos esa queja constante, empieza a haber esa pérdida de interés por las cosas o empiezan a tener esos olvidos, esos lapsus, entonces en los temas de las obligaciones escolares o empiezan a sentirse súper irritados porque la mamá y el papá los llama a comer, porque quieren invitarlos a actividades y ellos no quieren. Empiezan a tener comportamientos algunos agresivos, no todos, pero algunos empiezan a sentirse como incómodos porque estamos repitiendo en el mismo espacio y demás. Otros chicos pueden presentar reacciones emocionales como el llanto fácil, el lloriqueo, o pueden presentar trastornos del sueño como pesadillas o dificultades para dormir o dormir mucho, y del apetito, también falta de apetito o lo contrario. Algunos empiezan a tener alejamiento de los amigos o de la familia, entonces empiezan a aislar. También encontramos entre las reacciones emocionales esa somatización de esa queja que a veces no se expresa en palabras, es una personita callada y resulta que empiezan a manifestar dolores físicos en el estómago, en la cabeza. Y si de pronto hay hermanos, también se puede presentar la situación de que en la reacción emocional empieza a haber una rivalidad con su hermano, una competencia que empieza a generar discordia en el hogar. Esto es en el caso de los chicos preadolescentes. Estas son algunas de las reacciones que se pueden presentar en esta época de la cuarentena. En los adolescentes que tenemos en casa que de pronto están entre los 3 y los 18 años,
Podemos encontrar reacciones tales como la apatía, el no querer vincularse a ninguna actividad, y entonces también vamos a encontrar queja constante, que está muy irritable, que a veces quieren estar con nosotros pegados, otras veces lejos, entonces empieza el cambio de humor, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Los papás que están aquí me pueden corroborar eso. También vamos a encontrar chicos que van a tener aumento o disminución de esa energía, aislamiento, meterse en sus videojuegos o estar muchas horas en el computador, somatización de dolores físicos, también igual que los chicos más pequeños, estómago, cabeza, mareos. Otros que llegan los papás con el mercado y empiezan a querer tocar las cosas sin no tener ninguna precaución con los temas de cuidado del aseo de manos, de todas las precauciones sanitarias que tenemos en este momento, o un simple desdén por las normas, mamá, pero si yo voy acá nomás que vive mi amigo, mi amiga o mi enamorado, mi enamorada, no pasa nada, ellos se están cuidando, nosotros también, entonces empiezan a querer volarse, a salirse por la ventana e irse a ver con sus amigos. Y en fin, evitar compromisos escolares o faltar a ellos. Entonces hay un sinnúmero de reacciones emocionales que ustedes de pronto ya en algunos han ido viviendo o vivenciando en sus hogares con estos chicos, pero está muy amarrado al tema de cómo voy a manejar estas emociones y cómo puedo entrar en un contacto mucho más cercano con ellos. ¿Me ayudas con la otra, Carito? Muchas gracias. Entonces, qué es lo que recomendamos que se debe hacer en estas reacciones emocionales con estos adolescentes en esta época de cuarentena? Entonces, lo que decía Carolina, muy importante con respecto al RECE que ya habíamos mencionado, y es tratar que en situaciones de crisis, procurar siempre mantener la calma, con las técnicas que Carolina ya les explicó. La técnica del semáforo. Ante una reacción, no permitir que esta emoción escale, sino que haya la posibilidad de tratar de contrarrestar que esto escale. ¿Y cómo lo hacemos? Con lo contrario, manteniendo la calma, tratando de entender la situación y proteger que nuestro chico o chica, niño o niña, no se vayan a dañar a sí mismos o a otros, porque a veces un mal manejo emocional puede conllevar a que ellos mismos se puedan hacer daño o expresen esa agresividad de una manera inadecuada. A veces nos hemos encontrado a chicos en consulta que para que no preocupar a los papás, a las familias, empiezan a hacerse cutting. Eso es una situación muy peligrosa porque ya transgrede la parte física. Entonces, ¿cómo se hace el cutting? No en los bracitos, sino que se empiezan a cortar las piernas o hacer cosas ya muy arriesgadas o agresivas donde van empezando a manifestar esa ansiedad o esa preocupación o ese estrés que empiezan a vivir en esa época de confinamiento cuando ellos no saben cómo manejar o controlar diferentes situaciones. Entonces, un adulto calmado puede proteger y prever que no se dañen a sí mismos o a otros. También puede permitir inducir el reconocimiento de las emociones. ¿De qué manera? Haciéndoles entender o preguntándoles, yo he notado que has estado muy callado, ¿hay algo que quieras hablarme? Hay chicos que de pronto dan lugar a la palabra, no tan rápido, y tampoco se trata de atosigarlos y preguntarles qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, porque pues hay chicos que pueden ante esto actuar de una forma reactiva y alejarse, y entonces los perdimos. Entonces la idea es, al contrario, acercarlos. Entonces, pero sí que ellos sientan que saben que nosotros estamos allí, que con nosotros pueden contar. Y no está de más, si hay una situación que los esté preocupando, aquejando o afectando, que nosotros los podamos consolar. Así como nosotros quisiéramos que nos dieran una palmadita y ven tranquilo que ya esta cuarentena ya va a pasar, ya falta poco, ¿sí? Esta situación no va a durar toda la vida. Esta es una situación pasajera y como tal pasará. Estén tranquilos. Tratar de transmitir y ser empáticos y entender que ellos están viviendo un duelo también. ¿Un duelo por qué? Porque abruptamente se separaron de la universidad, de sus amigos, del colegio, perdón, del colegio, de sus amigos, de esos momentos de compartir con otros. Entonces están realmente viviendo un cierto duelo que de todas maneras eso es bastante complejo. Tanto adultos como chicos estamos viviendo esas situaciones. Entonces, ¿cómo puedo llegar a prevenir esas situaciones, papás y mamás? Primero, tratar de mantener a los jóvenes informados de cualquier tipo de cambio que se esté presentando a nivel de
pautas de la casa, de normas. Si de pronto no ven muchas noticias, de pronto decirles, vean, esto se está alargando un poco, vamos a tener esta situación, este manejo, este control, pero involucrarlos, no hacerlos como si fueran niños que no entienden, sino vincularlos para que ellos puedan entender que es una situación seria, que esta situación no es nada, pues que es algo que puede poner en riesgo sus vidas. Entonces es muy importante que también pues los vinculemos informándoles claramente lo que está pasando y la gravedad del asunto, ¿sí? Por otro lado, es también ayudarles con la organización de futuras rutinas. ¿Por qué? Porque pues a veces ellos no se saben organizar y eso entra en un conflicto en ellos y en muchas angustias. Entonces, por ejemplo, lo que solemos hacer en la universidad, que son cosas muy puntuales y sencillas, pero que a ellos los tranquiliza, les baja mucho en los niveles de ansiedad, es que les ayudamos a organizar los horarios. Estos son los horarios de estudio, estos son para las preparaciones de tus clases. Haz huequitos para que puedas estudiar, huequitos para que puedas estar contigo mismo, huequitos para que puedas jugar o dormir o hacer algo que te plazca, que te guste, tocar un instrumento, pero es ayudarles a organizar esas rutinas porque ellos no tienen ni cuentan con las habilidades muchas veces. Hay unos chicos que son súper juiciosos y de pronto hasta le dan más clases ellos a uno, pero hay otros que sí necesitan como un acompañamiento mucho más cercano y sobre todo papás y mamás no invaliden las emociones de ellos. Eh, no digan que, eso que le está pasando ojo, no es nada. Ay, usted se enreda, usted se ahoga en esas cosas, viendo que mire los problemas tan fuertes que yo tengo. No, ojo con eso, porque es que la experiencia emocional que están viviendo ellos y las de nosotros son distintas. Entonces, no podemos entrar a decir que eso no es importante porque para ellos en ese momento de sus vidas lo es. Y si nosotros retrocedemos en nuestro pasado, sabemos que nosotros, para nosotros en ese momento que vimos X o Y situación fueron muy duras, ¿sí? Entonces, importante eso y sobre todo tratar de como adultos ofrecer opciones para que ellos puedan validar y reconocer que hay otras cosas que se pueden hacer. Sigamos, Carito. ¿Qué no se debe hacer ante estas reacciones emocionales que les acabo de mencionar? Es, por favor, evitar los gritos, evitar insultar, evitar invalidarlos, lo que hablábamos ahora, de negar lo que ellos están sintiendo. Procuren evitar las amenazas, es tratar más bien de conciliar con ellos qué es lo que se espera y convertir eso en un pedido puntual, como les explicaba Carolina. A veces uno, para que los hijos hagan lo que uno quiere, lo que hace es uno ponerse en el lugar de víctima. Entonces uno dice, no, no, uno no dice pobrecita yo, pero más o menos se entiende así. Yo que estoy cocinando, haciendo oficio, además estoy haciendo teletrabajo, y usted allá holgazaneando en ese cuarto, haciendo quién sabe qué. Entonces uno allí empieza a hacer un papel como de pasivo-agresivo que no es muy conveniente. Entonces, lo que yo recomiendo allí es, no nos victimicemos, ¿sí? Y más bien pensemos por qué nos estamos poniendo en ese lugar de víctimas y resolvamos el por qué nosotros estamos colocándonos en ese lugar como para manipular. Y así como nosotros lo estamos utilizando, nuestros hijos también, porque como lo decía al principio, como adulto modelo, ellos empiezan a copiar y a hacer lo mismo que nosotros. Entonces empiezan a manipular, poniéndose ellos también en el lugar de víctima. Entonces nosotros evitémoslo hacer. Yo todo lo hago por ti, yo todo lo entrego por ti, yo que me quiebre el lomo, etcétera. Entonces reconozcamos para que nos podamos hacer cargo y hagamos un lugar, nos pongamos en un lugar distinto y de mayor ganancia para ellos. Entonces, para ello lo que les explicaba Carolina es muy importante, es hacer un pedido claro. O sea, no nos pongamos en víctima y no, mira, lo que yo necesito es que cuando hablemos, como el ejemplo que explicaba Carolina, quiero que dejes de chatear y mirémonos a los ojos. Déjalo el celular un momentico y hablemos que esto es serio. Quiero que hablemos de esto, esto y esto, y por respeto, ¿sí? Pero si yo no doy el ejemplo y yo sigo chateando y yo sigo haciendo otras cosas, entonces pues, ¿a qué estamos jugando papás y mamás? Entonces, hay que dar el ejemplo con todas estas cosas que les explico. Bueno, la manipulación, interrumpir actividades con amigos, a veces lo que les estaba también, qué pena que retome lo de Carolina, pero es que es la base de toda esta charla, que a veces uno se enoja con ellos, pero uno a veces suele ser también invasivo y no les respeta sus espacios, pero para ello, para que no haya como que, bueno,
yo entonces, ¿cuándo le puedo hablar a mi hijo? No, tenemos que llegar a unos acuerdos claros en el hogar, ¿sí? Es importante tratar de, si por ejemplo, lo que les decía de los huecos, si vamos a hacer un horario con ellos, tú me vas a ayudar a lavar los platos, y el lunes, el martes vamos a barrer, el miércoles, etcétera, las actividades que ustedes vayan a proponer en casa. Pero entonces él tiene el jueves en la tarde para hacer lo que quiera. Entonces, ese jueves se lo tenemos que respetar. Y también ellos a nosotros, o sea, eso tiene que ser algo de parte y parte. Obligarlos a hablar cuando ellos no lo desean, no ganamos mucho con ese tema. Entonces, lo importante allí es tratar de buscar hablar de una manera respetuosa, usar lo menos posible el sarcasmo, porque a veces nosotros por suavizar las cosas decimos las cosas de una manera agresiva con el sarcasmo. A los jóvenes les molesta muchísimo el tema de la cantaleta y decir lo que puede, y decirle todo el tiempo lo que puede sentir y no dejarlos a ellos sentir lo que pueden sentir. Bueno, ¿podemos continuar, Carito? Bueno, y las señales de alarma que me parecen importantes es para el manejo de las emociones. Es importante, papás y mamás, que tengamos muy en cuenta cómo nos vamos a dar cuenta si nuestro hijo o nuestra hija están cruzando la línea para tener un problema de salud mental. Entonces, para ello es importante que se reconozca esos cambios súbitos que tienen nuestros hijos fuera de lo normal. Me explico. Por ejemplo, alteraciones significativas del pensamiento, la regulación emocional y la conducta. Por ejemplo, si solía ser muy sociable y empieza a volverse introvertido, cerrado, pero no tanto que lo haga una que otra vez, porque de pronto puede ser algo que la persona desea como centrarse en sí mismo, sino que sea algo que permanezca mucho en el tiempo. Entonces ustedes piensen a ver que la persona, el joven, empieza a permanecer ya mucho tiempo aislado, empieza a tener alteraciones significativas de su pensamiento, de cosas negativas que se empieza a decir, o que empieza a ser muy irritable demasiado. Cuando se salen como de la normalidad, allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una señal de alarma que puede estar indicando que algo le está afectando su salud mental. Otro punto que es importante allí contarles es la dificultad de la persona para desempeñarse en sus actividades diarias. Cuando vemos que la persona pierde como esa funcionalidad, nosotros vemos que nuestro hijo normalmente atendía bien las clases, hacía sus tareas, pero empezamos a ver que se le empieza a dificultar ese tema, el tema de relacionarse adecuadamente con las personas, con el entorno, y deja de estudiar y empieza a dejar su aseo personal, sus cosas. Entonces allí, en la temporalidad de toda la aparición de todos estos síntomas o alteraciones, nos están indicando que algo está pasando, y eso es una señal de alarma que si no ve que en el tiempo está demorando demasiado, es importante acudir a un especialista, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos me parecen importante que los tengan en cuenta durante este durante este tiempo de la cuarentena que se están presentando. Ya vamos a terminar con una actividad. Con el Socrative vamos a realizar unas preguntas. Carito, ¿nos puede colaborar, por favor, con la guía de esta actividad? Sí. Bueno, teniendo en cuenta lo que hablamos ahora del Socrative, espero que no se hayan salido de la página. Vamos a hacer un ejercicio para poder consolidar toda la... Ay, dame un segundo que... Sí, listo. Para poder consolidar la información que hemos facilitado en esta noche. Entonces, allí ya debe de estar presentándose en sus teléfonos. Entonces, la primera pregunta. Perfecto, eso te iba a pedir. ¿Cómo los adolescentes comunican su incomodidad emocional? De acuerdo a lo que hemos estado hablando el día de hoy.
Perfecto. Silencio, agresividad, aislamiento, desinterés. Muy bien. Perfecto. No comer o acostarse tarde. No hablan y se aíslan. Ok. Llevando a controlarla muy bien. Perfecto. Mediante actos de como alejarse, tornarse agresivo, cambios de humor. Muy bien. Ujú. Dice François, silencio y no acompañar a los papás a las actividades familiares. No se preocupe, François, no hay ningún problema. Él participó en el chat. Silencio, aislamiento, creo que hay muchos que comparten ese tema, mal genio, agresividad, alejarse, muy bien. ¿Ya todos contestaron esa? Faltan 2 personas. 2 personas, listo. Creo que hay un común denominador en las respuestas por lo que podemos observar. Ok, vamos con ¿Vamos a la siguiente. siguiente? Perfecto, Caro. Identifique 3 acciones que debe hacer cuando sus hijos están alterados emocionalmente. Vamos a ver qué aprendieron los papitos hoy. Muy bien, Ana María. Respirar. Fundamental, totalmente. Sí. Se va a su cuarto, no se disgusta fácil. Gracias, Pili. Conocer su sentimiento, no engancharse y validar su... Perfecto. María Biel. Muy bien, María. Reconocer su sentimiento, no engancharse y validar su sentimiento. A usted por participar, María. Muy bien, Pili. Respirar, tomar agua, esperar a que todo esté tranquilo para poder entablar una conversación. Perfecto. Gracias por participar. Esperemos que faltan 6 más. ¿Vamos leyendo, Carito, las respuestas? Ok. Por Mientras acá termine. dicen no juzgar, guardar la Muy bien. calma, respirar profundo, ponerse en sus zapatos y dejar que exprese sus emociones. Excelente. Excelente, sí. Muy buena respuesta. Dialogar si lo permiten, darles espacio y ejemplo. Correcto. Empatizar lo que siente, razonar sobre lo que me hace sentir, hacerle pedidos puntuales sobre lo que queremos de ellos. Muy Me bien. encanta esa respuesta. Muy bien a esa mamá o papá que contestó eso. Súper bien. Guardar la calma, validar las emociones y reconocer nuestras propias emociones. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entender la situación es vital. Perfecto. Darles espacio para tranquilizarnos ambos. Muy bien, muy bien. Es muy importante la tranquilidad, tanto en mí como del adulto. Como en él. En ambos, perfecto. No engancharme en la pelea, enfocarme en sus emociones y guardar la calma. Esto es muy importante, fíjense. Y para yo no engancharme es muy necesario que yo pueda comprender qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Correcto. Carito, aquí quiero compartir unos que pusieron en el chat. Me gusta mucho el de Ana María Sánchez que dice no desestimar sus sentimientos. Me parece importantísimo lo de no invalidar lo que ellos están sintiendo. Adriana nos dice no gritarles ni usar sarcasmos. Ya ven que nosotros a veces, eso es una forma de ser pasivo-agresivos con nuestros hijos. Y por el mismo estrés y tensión que estamos viviendo. François nos comparte, primero calmarme, siempre darle su espacio para que se tranquilice y después abrazarla y escuchar, ay, François, me cae muy bien. El consuelo. El consuelo. Te ganaste 10 puntos. 10 puntos Sí. esa respuesta. Me encantó. Y Luz Estela dice, no gritar, escucharlos hasta que se calmen. Perfecto. No Bueno, gritar y escucharlos cuando se calmen, más bien.
Ah, Por no, acá sí, está bien dice- escrito, mentiras, está bien. Por acá dice, respirar, inducirlo a la calma, ponerme en su lugar. Fíjense la importancia de la empatía. Es muy Ujú, importante, para yo poder entender la situación, yo tengo que ponerme en el lugar de ese otro con el cual yo estoy en conflicto. ujú. Escuchar, analizar, entender y aplicar. Buscar espacios de diálogo, respirar y entender sus emociones. 1, manejar la respiración. 2, tratar de calmarlo. 3, Ujú. darle agua. Sí, porque les explicaba que la respiración y el agua hacen el mismo efecto calmante en el cerebro. O sea que Ok. ayuda a sosegarlo, a calmarlo y hace las mismas veces que la respiración. Y por eso es que muchos oradores vemos que están tomando agua porque los ayuda a tranquilizar y a sosegar la mente. Entonces, muy chévere tu respuesta también. Ponerse en los zapatos, no minimizar, Ujú. controlarnos los padres, tener el control como padres, reconocer sus sentimientos y esperar el tiempo pertinente. Esta me parece importante resaltarla porque a veces lo más prudente es esperar. Sí, Entonces a totalmente de acuerdo. veces la situación cuando está así como cuando estamos muy energéticos, por no decir floribundos, lo mejor es esperar un tiempito, incluso para mí mismo como adulto modelo, puede que en ese momento, pues lo más prudente sea que yo vaya y me dé una vueltica Tiempo fuera, sí, y regrese importante. ya un poco más calmada con mi parte racional en funcionamiento. Porque otra cosa que sucede es Se que cuando desconecta. estamos, exacto, cuando estamos en ese calor de la emoción, esa parte racional queda bloqueada. Y Ujú. de Así hecho, es. el ejercicio de respiración permite el desbloqueo de la parte racional, porque es Racional. como si Ujú. estuviéramos secuestrados Un por, secuestro por, emocional por por esa la mente, emoción. que es la que controla las emociones y no deja que fluya hacia el pensamiento racional. Entender su posición en el momento, esta me parece interesante, hacer reflexión diaria en familia del día, hacer actividades juntos en casa con ideas. Fíjense que Muy esto bien, muy no lo importante. decimos, pero es muy importante porque esto hace que ellos se sientan Parte de, pertenecientes total. y eso es vital, sobre Muy, todo en esta edad, esa necesidad de pertenecer. muchas gracias por ese aporte, papá, y muy, muy importante. Quiero leer otro comentario del chat, Carito, ¿me permites? De Ana Ok, Cristina. ok. Dice también, y me parece muy importante lo que ella nos expresa aquí, es la importancia de conservar límites y roles claros. Porque a veces lo que nosotros queremos es que los hijos son los amigos. No, son los hijos, ¿sí? Lo importante de tener una buena relación con nuestros hijos es totalmente clara, pero siempre y cuando se respeten tanto los límites como los roles en el hogar. Ellos son los hijos y ustedes son los papás. Totalmente de acuerdo con Ana Cristina. Y siempre, ustedes saben que nosotros los padres nos dotan de esa intuición. Entonces, no dejemos de confiar siempre en esa intuición que nos da la vida, de confiar en que hay algo allí que pasa, o sea, siempre tener ese sexto sentido prendido para nosotros actuar con lo que nuestros hijos y nosotros mismos necesitamos. Bueno, Exacto. falta una pregunta, Carito, ya terminó. Aquí ya terminaríamos las preguntas. Bueno, La última respuesta es dejarlos solos un rato ni engancharse en la discusión y hablar luego para reflexionar. sí, Sí, perfecto. De acuerdo. perfecto. Muy buen aporte. Muchas gracias a todos por No, su mentiras que participación. falta ¿Falta una? Ah, yo ah, sí sentí sí, que me sí. faltaba unita, qué pena, sí. Vale, Igual como ya estábamos hablando de lo que no se debía hacer, sí, claro. pero sí. Bueno, entonces la tercera dice, identifique 3 acciones que no se debe hacer cuando sus hijos están alterados emocionalmente. 3 acciones de lo que hemos hablado. Y ya con esta cerramos, ahora sí.
Aunque en el chat creo que ya han compartido, ¿no? Ya vi que habían unas respuestas de esta pregunta. Sí. Creo que si no estoy mal la compartió Pilar. O Luz Esther. Confrontar, alterarse, presionar. Muy Exacto. bien. Engancharse en la Engancharse. discusión, gritar, restarle importancia a lo que están sintiendo. Muy bien. Gritar, insultar y los sarcasmos. Muy bien. Ujú. Levantar la voz. Okay. Sí, perdón. Darle valor a sus sentimientos, perder el control de la situación, manipular. Mira esta que Igualar. dice, esa que está señalando. Levantar la voz, igualarnos y seguir en el conflicto. Sí, ahí hay una pérdida total de la emoción, de nuestra autoridad. Aquí es importante resaltar lo que dijo Angélica hace un momento y es que nosotros somos los adultos. Entonces, Hay que perder de vista eso. tenemos que conservar ese lugar de adultos, de figuras de autoridad. Y para no caer en este rollo de igualarnos, es muy importante, vuelvo a lo mismo de ahora, reconocer mi emocionalidad porque es esa experiencia emocional que yo estoy sintiendo en ese momento la que me lleva a bajarme pues bueno, suena como feo decirlo así, pero bajarme al nivel de adolescente que está en su proceso de desarrollo, buscando su autonomía y enfrentándose a la norma. Entonces, yo como adulta ya, digamos que he superado esa etapa, mi función en su vida es guiarlo precisamente en esa etapa de desarrollo para que pueda alcanzar esa madurez emocional. No amenazarlo, no ponerse de víctima, no usar el sarcasmo. Respuesta reactiva, muy bien. No ridiculizar. Eso es muy importante. Muy importante. Sobre todo el respeto, lo que explicaba Carolina en diapositivas atrás. Porque cuando lo ridiculizamos y después les estamos pidiendo respeto, entonces estamos totalmente en contradicción con lo que queremos, ¿sí? Juzgarlos también es algo que es importante evitar. Hay algo muy importante y es que como somos de generaciones diferentes, nos puede parecer como raro lo que ellos puedan pensar, algunos comentarios que digan y su visión en general de la vida. Y es comprensible, o sea, no tenemos por qué tampoco cambiar toda nuestra idiosincrasia por acomodarnos pues a lo que ellos en su contexto actual están construyendo, ¿cierto? Y ahí es importante reconocer esa diferencia, porque es el reconocimiento de la diferencia lo que me permite a mí aceptar al otro sin juicios. Claro, Bueno, creo que aquí ya ahí, estaríamos terminando. me Dime. disculpas, hay solamente 2 comentarios más que escribieron. François dice no seguir discutiendo con ellos, no darles valor a los sentimientos, no levantarles la voz. María Bieler dice reconocer mi sentir, no engancharse y mantener las normas y límites. Muy bien, estuviste súper atenta. Adriana dice evitar la cantaleta. Muy bien, Adriana. Y presentarnos como víctimas. Muy bien. Vi que también estuviste súper atenta. Y María vuelve y dice no insultar, no alegar y no mostrarse como víctimas. La verdad que de eso se trata. Vemos que sí, esos son los mensajes que les queremos transmitir y en los juegos que normalmente como adultos caemos, porque sentimos que perdimos el control. Sigue, Bueno, Caro. dado que ya faltan 8 minutos, porque Zoom se cierra automáticamente a las 8 de la noche, entonces vamos a aquí para ya darle la palabra a María del Mar. Pues en todo lo que veo del chat no hay como preguntas. No sé si de pronto, creo que tampoco nos queda como mucho tiempo para responder. Muchas gracias a todos por su participación, de verdad que ha sido muy nutritivo. Hay una pregunta, Caro. Ok. Mónica Patricia Cantor.
Ajá. María del Mar, ¿va a decir algo? ¿O leo la preguntita? No, simplemente quería hacer como un recuento de algunas cosas que me parecen muy importantes, pues como precisar y no olvidar para todos pues los que estamos en este momento reunidos y pensando un poco esta manera de acompañar a nuestros adolescentes en este momento tan importante que están pasando. Creo que es un momento pues sin precedentes para ellos, sin precedentes para nosotros, no estábamos tampoco preparados seguramente para convivir juntos tanto tiempo y tanto, con tanta intensidad, pero también es una oportunidad muy bella que la vida nos está dando y más a los que tienen hijos adolescentes, pues de poderse reencontrar en ese momento que justamente pues también por desarrollo se empiezan a dar un montón de rupturas entre los padres y los hijos, ¿sí? Pero justo en este momento aparece pues este desafío para enfrentar en familia y me parece pues muy importante como tener este espacio y poder discutir juntos sobre estas cosas que nos están preocupando en este momento. Yo pienso que es fundamental varios de los puntos que se han tocado hoy. Quiero rescatar el hecho de también reconocer nuestra propia experiencia emocional. Como lo decía, esta situación no está siendo solamente retadora para ellos como adolescentes, sino también para nosotros como acompañantes, como padres de estos hijos en este momento tan complejo para todos. Entonces, el poder reconocer eso con ellos, el poder comunicarnos de una forma asertiva, poder hablarles de nuestros sentimientos, de nuestros miedos también, pues pienso que es una manera muy importante de acompañarlos, de fortalecer el vínculo, de que entiendan que no están solos, que no son solo ellos los que sienten miedo, los que sienten ansiedad, los que no saben qué va a pasar, sino que de alguna manera todos estamos en lo mismo y seguramente todos vamos a salir mucho más fortalecidos de esta situación. Obviamente los jóvenes también necesitan un punto de seguridad de parte de sus padres, pero el mostrar nuestros sentimientos no significa que seamos vulnerables ni ante ellos ni ante la situación, porque es muy importante que podamos entender que todos tenemos derecho a sentirnos desesperados, angustiados, con miedo, a otros días levantarnos optimistas. Entonces creo que validar todos esos sentimientos en familia es muy, muy importante y más en este momento. Creo que el otro punto es muy importante es propiciar estados de calma y yo le agregaría como espacios de calma. Han mencionado algunos sobre la importancia de poder tener como realmente espacios de encuentro y esto también lo mencionamos en la cápsula que les enviamos el jueves pasado sobre el tema de en verdad encontrarnos como familia en espacios de calma y hay muchas maneras de hacerlo. Cada familia encuentra la manera más acorde con su estilo. A unos les gustará cocinar, a otros les gustará jugar un juego de mesa, a otros les gustará ver una serie en Netflix, a otros les gustará simplemente conversar, hacer un picnic en el balcón, no sé, cada uno encuentra una manera de hacerlo. Y eso es muy importante porque esos espacios son los que en realidad fortalecen más y nos ayudan a transitar de una mejor manera por los momentos más difíciles que se nos van presentando. La empatía con los sentimientos de nuestros jóvenes, uno se encuentra mucho en consulta jóvenes que te dicen yo para qué le voy a contar a mi mamá o a mi papá esto si ellos dicen que eso es una bobada, que comparado con lo que ellos tienen que resolver yo me complico la vida y realmente es muy importante escucharlos y validar sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones, las inquietudes que cada uno de ellos pueda tener en el día a día y en verdad interesarnos por eso, tener un interés genuino en acompañarlos en cada una de esas situaciones. Y bueno, por último, hacer como mucho énfasis en el tema de las señales de alarma. Sabemos que este es un momento pues, que puede detonar muchos sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo en nuestros jóvenes específicamente. Y es muy importante tener presentes esos signos de alarma y buscar ayuda. Y allí pues quiero nuevamente reiterar que el Departamento de Acompañamiento y Orientación al Estudiante del colegio está absolutamente disponible para ustedes. Tenemos una línea que pueden encontrar en la página web donde cualquiera de ustedes puede llamar para solicitar acompañamiento
y asesoría en el manejo de temas emocionales. El equipo de psicología está absolutamente disponible para ustedes. Y también el equipo de terapia ocupacional, donde ellos van a ser muy útiles y han sido muy útiles acompañándonos en todo lo que tiene que ver con la formulación de rutinas, que también lo mencionamos ahora como un aspecto fundamental, y de organización, porque no para